sí estaba oyendo de Dios, sí estaba oyendo de Dios, pero quería hacerme, convencerme a mí misma que no, que estaba persiguiendo mi sueño. Y Dios fue tan bueno que lo que Él hizo fue cerrarme las puertas. Entonces, ¿Se le ha cerrado no. la puerta alguna vez? Una pregunta por acá. Dios, mira lo que hizo, es que no me hagas tan rápido porque ahí las vas. Pero yo sé, a mí en Londres, a Isabela, te amamos acá en Londres. Mm, A Lore, Dios, mira lo que está pasando. wow. Es muy importante lo que tú estás contando, Carito, porque Mm, ¿qué era Jonás? Jonás, Dios le dijo, coges para Nínive. Entonces Nínive era para allá. ¿Y saben para dónde cogió Jonás? Para allá, o sea, ujú, para el lado totalmente contrario. A Vale se le han cerrado las puertas en 3 países. Es que es muy clave lo que nos estás contando. sí. Entonces ya habías ido casi 10 veces a Israel, habías vivido allá 6 meses también. De hecho, fuiste súper guerrera porque una vez se fue sin papeles. Llegó. Sí, me fui solamente como turista y estando allá, eh, bueno, las personas que me hospedaban, yo estaba sirviendo en un ministerio, eh, me dijeron, no, queremos que te quedes con nosotros, nosotros vamos a ser tu sponsor. Los que conocen esa palabra que es muy importante legalmente para la estadía en un país. Nosotros escribimos la carta, asumimos la responsabilidad tuya para que ellos sepan que tú no estás aquí ilegalmente, si nosotros como ciudadanos del país como que te acobijamos. Y lo hicieron y salió a favor de que me pudiera quedar, entonces así lo hice. Nunca, nunca, noté esto, nunca estuve ilegal en ningún país. Cuando uno cruza esa línea de la legalidad, la palabra dice en Romanos 13 que toda autoridad es delegada por Dios. Entonces, cuando uno cruza esa raya, uno se expone ya a hacer las cosas sin el respaldo de Dios, ¿no? Según la palabra. Entonces, una cosa es cuando uno está esperando una respuesta. Entonces, tú puedes presentarles y decirles, mira, yo apliqué, entonces, si se me acabó la visa, pero estoy en aplicación, eso no es ilegalidad porque ya has hecho el trabajo. Pero uno decir, no, yo creo que me va a salir y yo creo que me va a salir y hasta que no me echen, no, ahí ya es exponerse a hacer las cosas a la manera de uno y no a la manera legal. Entonces, yo les daría así ese consejo. Ok. A ver. Bueno, eso está tremendo. ¿Cuántas saben que estamos aprendiendo? Acá venimos todas a aprender, venimos todas con nuestro corazón. Cuéntanos en el chat las preguntas que quieren irle haciendo a Caro. Entonces, Dios te cierra las puertas en Israel. Yo quiero primero responder la primera pregunta, bueno, segunda, perdón, aquí de Valentina, que dice, aquí está la que quiere conocer la oración. ¿Cómo yo oraba? Yo oraba, Señor, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Si quiere, tome nota de esa frase. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Esa era mi oración. ¿Por qué? Porque entendí que el mejor lugar y el lugar más seguro es en el centro de la voluntad de Dios. Como usted sabrá, Israel suele salir mucho en las noticias porque es un lugar de mucha guerra, es un lugar de mucha contención, ¿sí? Entre los musulmanes, los judíos, los cristianos, bueno, de todas las religiones, todas quieren estar ahí, en Jerusalén, en Israel. Entonces, para mí fue una oración literal, donde quizás, bueno, en Europa bueno, quiero estar en Francia o en España, en el Reino Unido, quizás no es tanto, no hay tanto en juego, pero yo llevé esta oración, digamos, al extremo, pero para que tú sepas que cuando tú haces esa oración, no hay mejor lugar para estar que en el centro de la voluntad de Dios. Y recuerdo que cada uno de esos 10 viajes que yo hice a Israel siempre eran con una palabra rema. Entonces, Pau, ¿será que explico lo que es una palabra rema? Sí, sí, porque no, todavía no hemos llegado ahí. Listo. Entonces, una palabra rema, ¿cómo se escribe la palabra rema? Se escribe así, lo pongo en el chat, eso. Rhema, que significa en griego algo adecuado para una situación en un momento específico y para una persona específica. O sea, lugar, situación y persona específico. Entonces, cuando tú pides a Dios una palabra rema, le estás diciendo, Dios, para este momento en mi vida, quiero que tú me hables.
No quiero que tú me des una palabra para mi futuro, dónde debo estar en... ¿Soy yo? Se le fue, creo, No, ¿no? se congeló. Ujú. 2 minuticos. Uno, tres. Dos. Es que ella está a las afueras de Bogotá, en La Calera. ¿Alguien conoce Bogotá, Colombia? La Calera. Pero esperen un poquito a ver qué me dice. Entonces que vuelva. Se frició. Bueno, las que puedan encender la cámara, súper. Ah, salió un momentico, ya volví a entrar. Ya volví. Perdón, es que los que conocen estoy en la calera y la internet por acá es una bendición. Ya, me pasé a mis datos. Entonces, ¿dónde estaba? Le estaba hablando de una palabra rema. Entonces yo le pedí a Dios una palabra rema antes de cada viaje que yo hacía. Le decía, Señor, ¿tú vas a estar en este viaje? O sea, ¿este viaje estaba en tus planes? Porque si está en tus planes, yo sé que voy a estar segura, que voy a poder ir, regresar y que nada me va a faltar. Y muchos de esos viajes fueron completamente en fe. Es decir, yo solo tenía para el pasaje. No tenía cómo sostenerme allá, o sea, literalmente, pero una se ríe, Isabela se ríe como, como que me ha pasado, Acá, ¿cuántas como que, saben cómo se llama eso? ¿Cómo lo han vivido? entonces, o como llaman esos viajes mochileros, como que uno se va como a la aventura, pero de verdad que fueron en esos viajes cuando ya tenía la palabra rema, pero no tenía la provisión, yo me iba, como dijo Pedro, Señor, di la palabra y yo voy caminando sobre el agua. Y Dios hacía unos milagros de provisión impresionantes. Para contarles uno solo, había un día donde ya no tenía dinero en la cuenta y necesitaba hacer un mercado. No tenía. Yo decía, Señor, ¿qué voy a comer? Y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, sal, coge un carrito, entra al supermercado y empieza a meter tu mercado en el carrito. Y yo, pero Señor, no tengo con qué pagar. No importa, ve y hazlo. Yo, ok, bueno, voy a ser obediente. Fui al supermercado y empecé a poner todo lo que quería comprar de alimentos. Y en ese momento me llega un mensaje de una persona en Inglaterra. Yo ya estaba en Jerusalén en ese momento y me dice, acabo de tener el sentir de parte de Dios de enviarte esta ofrenda. Ya la tienes en tu cuenta bancaria. Y me envió como 250 libras. Yo, wow. Ay, Entonces, Dios a veces te pide que des el paso, pero todo es porque primero hay una palabra rema. una oración. Como rendir el Así es. corazón, ¿no? Porque a veces es como que, mira que la fe en Dios no se trata de, Dios me va a meter en esto, yo veré, no me vas a dejar sola. Mm, no, eso ya es muy tarde. O sea, tú te adelantas y esperas que Dios te siga. Es al revés. Dios, si tú ya te adelantaste, yo voy a seguirte. Acá Lore pregunta cómo identificar cuando te habla el Espíritu Santo. ¿Cómo saben ellas que no es mi propia voz, que no soy yo misma la que me estoy inventando las cosas, ¿sí? Más o menos. Ujú. Bueno, a mí me gusta usar el ejemplo de un bebé. Tiene que venir de una pregunta continua que tú le hagas a Dios. Dios, háblame. Y empiezas a identificar algo que en mi caso sonaba loco. O sea, no era yo que estaba diciendo, ve a un supermercado y llena el carrito, porque no, para mí no era normal eso. Entonces es una voz que normalmente sale de lo que es normal, pero también va a ser cada vez más fácil identificar la voz de Dios lo más que tú leas la Biblia, porque Dios siempre va a decir lo que Él siempre ha dicho, y lo que Él ha dicho está escrito en su palabra. Entonces, así como el ejemplo que les daba, Pedro una vez le dijo a Jesús, Señor, di la palabra y yo voy a caminar sobre las aguas. Y eso parecía algo loco. Pero cuando el Señor le dijo, hazlo, y él lo hizo, Dios lo respaldó. Entonces, cuando uno ya tiene ese referente bíblico, lo ha leído antes, lo ha visto cómo Dios opera, Dios no cambia, Dios es el mismo. A veces las estrategias, las formas, pero los principios siguen iguales.
Esa Gloria, sí, ella escucha mucho la voz de Dios cuando lee la Biblia, ¿verdad? Que soy testiga de que ha tenido tremendas respuestas Súper. de lo que Dios le ha hablado. Y es importante también a ver, cómo no confundir, ¿no? O sea, cómo no confundirse en medio de este paso, porque yo creo que muchas han sentido en algún momento que Dios no les está respondiendo, como si Dios estuviera molesto, o como Mm. te sientes a veces en esos momentos como que, pero Dios, ¿será que sí está conmigo? ¿Sí está contento con lo que estoy haciendo? Voy a adelantarme a esa parte en la historia. Entonces, hago todos esos 10 viajes a Israel, digo, no, Dios debe estar en esto, vuelvo a Londres y empiezo a aplicar por trabajos, me empiezan a entrevistar, pero los trabajos no salen. Pero es más, Dios me empieza a cerrar las puertas en Londres, ya con una Estudiar, carrera, ya con una carrera de Management, de City University, Cass Business School, una universidad súper bien respetada, ya con una maestría, una certificación en análisis financiero, o sea, tenía una hoja de vida espectacular y la iba pasando y nada, y nada. Pasó un mes, pasaron 2 meses, un año entero y no consigo trabajo. Entonces, en ese momento, cuando a uno no se le abren las puertas, ¿qué debes hacer? Ayunar y orar. El ayuno es poderosísimo. El ayuno es cuando tú dejas de consumir alimento para enfocarte en escuchar a Dios. Pero es como si tú le estás dando otro nivel a tu oración. Tú estás diciendo, Señor, estoy dispuesta a dejar todo lo que estoy haciendo. Estoy dispuesta a dejar de comer mi sustento físico, porque creo que necesito por encima de eso que mi espíritu tenga esa claridad. Y el ayuno tiene esa capacidad de acallar otras voces, de hacer morir como hasta los propios deseos de uno para escuchar solo una voz, que es la voz de Dios. Entonces me metí en 3 días de ayuno, solamente consumí agua. Tuve hambre, pues claro, tuve hambre. Pero ahí vino claramente la voz de Dios que me dijo, tú no debes de estar aquí, el lugar que había preparado para ti es en Colombia. Entonces preguntaba antes, Camila, ¿cómo tomaste la decisión de irte para Colombia? Y si ya tenías ese deseo en tu corazón, no, no tenía el deseo en mi corazón. Yo había estado muchas veces ya en Colombia, específicamente en Bogotá, de donde es mi familia materna, y de hecho yo había hecho ese pacto interno y había dicho, no, no, yo en Bogotá no, no voy a vivir acá. Por eso fue tan necesario ese ayuno y oración, porque a veces, así como las que son mamás aquí, no sé si habrá alguna mamá, y varias. uno, bueno, uno ama tanto a sus hijos que uno a veces hace lo que a ellos no les gusta, pero es por su bien. Y es porque, súper Daniela, es porque uno los ama y así es Dios con nosotros. Entonces, a Dios le plació en su soberanía y dijo, yo escogí para ti este lugar. Y tenemos una realidad. Por mucho que avanza la tecnología, solo podemos estar en un lugar a la vez. Aquellas personas que viven en un país, pero los hijos en otro, o los esposos en otro, o las esposas en otro, no creo que eso sea la voluntad de Dios, porque una familia en diferentes lugares es difícil que esté junta. Ahora estoy aclarando la familia inmediata, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, mi cuñada está en Londres, bueno, listo, pero su familia inmediata es su esposo y sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso Estamos es un... haciendo barras de Colombia, ¿no, Carito? Sí, Ya vamos nosotros, vente, vente, porque yo estaba sí, con el hermano y ella como que ni me miraba cuando yo le decía. me irritaba, yo, ay, no me lo digan otra vez, no, yo silenciaba esas voces, yo, no, no. Pero esa era la voluntad de Dios y a través de ese ayuno vino el Señor. Entonces quería aclarar eso porque yo pues viví en el Reino Unido, yo lo he visto cómo habían personas, de hecho en uno de los trabajos que yo tuve, recuerdo que viajaba este ejecutivo, él vivía en París, pero trabajaba en Londres. Entonces todos los fines de semana, las semanas, de lunes a viernes,
se la pasaba trabajando y viviendo en Londres, pero su familia estaba en París. Entonces, tarde o temprano, las distancias que hacen, pues crean distancia en las relaciones. Entonces, si tú estás pensando, bueno, pero se me están abriendo las puertas acá y yo voy a estar acá 3 meses hasta que saque todo adelante y luego voy y traigo a mis hijos o luego voy y me uno con mi esposo. No, Dios sí te unió con tu esposo o el padre de tus hijos y estás formando tu familia, debes mantenerte juntos. Dios llamó al hombre y a la mujer para que fueran uno solo. Entonces, toda decisión que tú tomes si estás casada debe ser en acuerdo con tu esposo, especialmente si es cambiarse de país, si es estar alejados por más de... Yo llevo 5 años casada y lo máximo que estaba alejado de mi esposo han sido 3 días, 4 días, que él ha hecho un viaje y listo, regresa, ya, y siempre en acuerdo. Entonces, eso fue un principio que mis papás me enseñaron. Llevan más de 40 años casados y también el tiempo más largo que estuvieron separados fueron 3 semanas, no más. Entonces, eso nos permite mantener nuestras familias unidas. Ay, no puedo leer el chat tantas cosas. A ver, me ayudas, Pau. A ver qué ¿Cómo otra. te dijo específicamente que era Colombia? Ok, entonces cuando yo estaba orando, en ese tiempo estaba orando por mi bendición sentimental, o sea, por mi futuro esposo. Em, yo nací en cuna cristiana, pero además tuve mi encuentro personal con Jesús a los 11 años. Fue a la edad que le entregué mi vida a Jesús y hice un pacto. Le dije, Dios, yo me voy a guardar hasta los 18 años en santidad y a partir de esa edad voy a pedirte que tú me guíes hacia la persona que tú tienes para mí. Entonces mi esposo fue mi primer novio, nunca tuve otra relación porque yo había decidido eso, que Dios me guiara en mis sentimientos. Y cuando yo estaba pidiéndole al Señor que me guiara, leí este libro, estaba de hecho traduciendo este libro, lo Claro, voy a mostrar porque lo tengo acá. ahora. Se llama I Love y acá dice... Deja que Dios, deja que Dios escriba tu historia, tu propia historia de amor. Entonces, en este libro, la pastora Johanna Castellanos, que es la hija mayor del pastor César, escribe y nos muestra en la Biblia cómo Dios guía las historias de amor y cómo es la persona con la que te vas a casar es la segunda decisión más importante de tu vida. Entonces, yo no me quería equivocar. Entonces, ese ayuno que yo hice esos 3 días, estaba pidiéndole al Señor que me guiara en dónde tenía que estar, porque en el lugar donde iba a estar era donde iba a conocer a mi esposo. El libro se llama I Love. Yo amo. I Love. Aquí está la frase que quería mostrarles. Escucha la voz de Dios y escribe tu propia historia. Escucha la voz de Dios y escribe tu propia historia. Entonces, leyendo este libro, Dios me mostró hacer ese ayuno de 3 días. Y ahí precisamente lo estaba traduciendo al inglés. Bueno, yo hablo con ella. Ella representaba también una autoridad espiritual. Aquí quizás su guía espiritual es Paola, pero es importante que ustedes tengan una guía espiritual, una persona, sí, Pao, que es externa, digamos, a su situación, que también sabe escuchar la voz de Dios, que conoce los principios bíblicos para ayudarte a tomar una decisión. Entonces yo hablé con ella y le dije, bueno, Dios me estaba hablando, he estado traduciendo tu libro, como me pediste al inglés. Ahí mi hermano Andrew y Paola fueron los que me ayudaron en ese proceso a poder traducir el libro, a poder, me dijeron, no, tienes que hablar con la pastora también, porque esta es una decisión importante. Y entonces ella me confirmó, me dijo, yo creo que Dios tiene para ti Colombia. Y luego al orar, la palabra específica que me dio Dios también me habló de Colombia. Entonces, ya teniendo yo la palabra, ya teniendo el sentir de mi guía espiritual también lo hablé con mis papás porque yo estaba viviendo con ellos también eran mi autoridad en ese momento. Me dijeron, sí, si Dios te habló, estamos aquí para respaldarte. Entonces fue un tiquete aéreo de un solo sentido. Iba a viajar allá y no sabía cuánto tiempo iba a estar y me fui también sin un trabajo fijo, sin saber dónde iba a vivir, pero cuando tú tienes una palabra de parte de Dios,
es suficiente. Cuando Dios dijo, sea la luz, solo dio la palabra, todo lo demás lo creó. Cuando Dios hizo la creación en 8 días, solamente hubo su palabra. Y luego de la nada apareció todo. Entonces, por eso es tan importante la palabra. Eh, Hay un pasaje bíblico que me gustaría también comentarles, que creo que refleja mucho esta decisión en las que muchos están orando, pensando cómo hago yo para tomar la decisión. No sé si puede compartir pantalla acá. Sí, ya te digo. Isabela pregunta, ¿cuántos días es recomendable el ayuno? ¿Será? Hay ayunos de diferentes días. Tú puedes hacer un ayuno de mediodía, de un día, de 3 días. El ayuno de 3 días, pienso yo que es cuando tú tienes una decisión muy importante que tomar. En mi caso eran dos, o sea, dónde iba a vivir y la persona con la que me iba a casar. De hecho, yo no conocí a mi esposo sino hasta que yo hice el viaje y ya me arraigué acá, pero era tan importante esa decisión que decidí, como que también el sentir que Dios pone en tu corazón, que lo puedas hacer. No es que vienen más respuestas con 3 días que con un día, no. También depende, digamos, lo distraída que crees que estás en este tiempo, ¿no? Entonces, 3 días ayudan mucho como que el primer día uno como que está entrando en sí, el segundo día ya más enfocado, el tercer día súper. Creo O que si tú dices, Perdón, Carito, creo que les va a proponer si ahorita al final, si quieren que organicemos un ayuno para el próximo miércoles y lo hacemos juntas, ¿les parece? súper. Mucho mejor Parece, cuando estamos parece. en este proceso y la idea es poderles apoyar. Ya puedes compartir, Carito. Súper, wow. Muy buenas preguntas. ¿Cómo lo puedes conseguir el libro? Somos Creo que, networkers. Bueno, Ellas les decimos de leer y ellas son súper juiciosas leyendo. ¿vale? ¿Qué dice? dije somos networkers. Los networkers hacen muy buenas preguntas. Claro, eso sí. Sí, el enlace, hay un enlace por Amazon para que lo puedan pedir. Entonces, bueno, ya que hemos hablado de que la Biblia y la palabra rema, quiero mostrarles cómo una persona en la Biblia tuvo que tomar esa decisión dónde iba a vivir. Y su nombre era Isaac. Isaac fue el hijo amado de Abraham. Y en Génesis capítulo 26 dice, desde el versículo 2 que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Egipto en ese momento representaba el lugar de mayores posibilidades, el lugar de, ¿cómo diría uno?, los mejores sueldos, por decirlo en términos de hoy en día, para tu carrera, las mejores redes de networking. Egipto era el lugar. Pero Egipto en la Biblia también representa la tierra del pecado, el lugar donde hay esclavitud. Y hoy en día vemos de que eso es muy común, que las personas viajan a un lugar para conseguir dinero, pero acaban esclavizándose a un trabajo. No tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para buscar a Dios. Y Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Pero miremos en qué contexto le dijo eso. El versículo 1 dice, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Entonces Isaac dice, se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Gerar no estaba en Egipto, era en otra dirección. Lo más normal, lo que cualquier persona haría, especialmente afrentado con un hambre, era ir a Egipto, pues porque en Egipto había todo. Pero Dios específicamente le dice que no. Le dice, haz lo que yo te digo. Por eso es tan importante que esas decisiones no se tomen a la ligera. No pienses, pues como allá me dan trabajo, pues como allá tan y como allá tengo dinero, pues tiene que ser allá. No, en este caso Dios le dijo, no vayas. ¿Por qué? Porque ahí se iba a perder su matrimonio, se iban a perder sus hijos. Y yo vi eso muchas veces, personas que llegaban a Londres
por buscar trabajo y todo, y acababan en divorcios, acababan sus hijos perdiéndose, no podían ellos transmitirle su fe a sus hijos. Entonces, no porque Londres fuera el lugar equivocado o fuera el lugar malo, sino que era el lugar equivocado para ellos. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a Isaac que el lugar donde él tenía que estar era Gerar. Y dice el versículo 3: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. O sea, no es fácil uno salir de su lugar. Para mí, ir a Colombia era sentirme aquí como extranjera. Paola fue testiga de esos primeros meses. Me costó muchísimo, porque aunque no tengo acento cuando le hablo el español y sueno como si fuera colombiana, pero mi cultura y mi mentalidad era europea, era británica, yo era toda estructurada y entonces ese cambio a veces nos puede costar mucho, Pero no te ves. pero, Ah, ¿sí? ya te vemos. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo y te bendeciré. Eso es lo más importante. Eso es lo que a mí me animó en esos, yo creo que me demoré unos. Yo tuve una, digamos, un poquito, lo llamaría una crisis emocional. Yo llegué en un mes de diciembre, todo lindo durante la Navidad. De hecho, mi hermano Andrew y Pau me abrieron las puertas de su casa, llegué a vivir con ellos y fue muy lindo. Luego ya cuando pasó la Navidad, en enero, todo el mundo se va de vacaciones y yo ahí en la ciudad de Bogotá. Yo, ¿y ahora qué hago? Sin trabajo, ¿en qué me ocupo? ¿Qué hago? Y de hecho sentí que yo estaba presente en cuerpo, pero no en alma. ¿Por qué? Porque yo había quedado cautiva con los dichos de mi boca. Cuando yo me empiezo a sentir tan rara, estoy diciendo, pero siento que estoy aquí en cuerpo, pero no siento que mis emociones estén aquí. ¿Qué me pasa? Dios luego en un encuentro, que es un retiro de 3 días, las animo a todos que puedan ir al siguiente encuentro, me reveló Dios y me dijo, tú dijiste que nunca querías vivir aquí en Colombia y las palabras tienen poder. Y tienes que cancelar esas palabras para que puedas ver la bendición que yo tengo para ti. Entonces, wow, ahí entramos en otra dimensión. Puede que estés en el lugar correcto, pero puede que hayas dicho cosas acerca de ese lugar donde tú estás que no te están permitiendo ver la bendición. Luego dice, yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Que vemos aquí que Dios es un Dios de promesas. Por eso nuevamente te motivo que busques una palabra rema y que si el Señor te ha dicho, te voy a bendecir en ese lugar, reclama esas promesas. Yo cuando llegué acá le dije, Señor, quiero que me des empresa y hice un pacto, le di un pacto a Dios. Separé de los ingresos que tenía una cantidad significativa, porque Dios es un Dios de pactos. Y yo dije, no es comprar tu milagro, es lo que la palabra dice, entra en pacto conmigo. Y yo entré en pacto y desde que hice ese pacto, de hecho lo hice antes de pandemia, Dios en la pandemia me dio empresa y esa empresa la tengo todavía hasta el día de hoy, ha sido de gran bendición. Entonces, cuando Dios te dice, te voy a bendecir, reclama esas promesas porque Dios te quiere dar también libertad financiera. Uno que ve en los países, los egiptos de hoy en día, que la gente vive esclava de un trabajo, pero Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú tengas libertad financiera. Eso quiere decir que tú puedas trabajar menos y ganar más y que tú puedas disfrutar tiempo con tu familia, tener tiempo para congregarte, tener tiempo para ser parte de una familia espiritual también. ¿Cómo vamos hasta ahí, Pau? Estoy haciendo algunas preguntas en el chat también. Este Sí. Zoom es demasiado revelador, Dios mío. Hermosa, Sí, sí, sí. sí, literal. Amén. Wow, ¿A cuántas les está hablando Dios? A mí. súper. Están preguntando, Carito, ¿cómo se hace el pacto? ¿Cómo hiciste el pacto? ¿Qué oración hiciste en ese momento que hiciste ese? Sí. Pues en el pacto, uno lo ve de hecho más tarde en Isaac acá que dice que él plantó tanto ese año en esa tierra de Gerar, que uno pensaría que, voy a nuevo compartirles el pasaje más adelante.
acá. Entonces el versículo 12, seguimos en Génesis capítulo 26, dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Dios está interesado en que tú seas próspero, en que tú no vivas de préstamo en préstamo, no porque esto está duro, voy a perseverar y empiezas a sacar loans, ¿no? A sacar préstamos, no. O sea, Dios te ha dado a ti los dones para que tú prosperes en ese lugar donde Dios te puso, aunque sea otro idioma, aunque sea otras formas de hacer las cosas. Entonces, no endeudarte es importante. Y ahí que dice, yo en ninguno de los viajes que hice a Israel, a ningún viaje que yo hice fue prestado. Si ponía ese costo, esos tiquetes en la tarjeta de crédito, era porque ya sabía que me iban a pagar cierto dinero y iba hacia esa compra, ¿sí? En menos de un mes. Entonces eso también, como que ahora Dios me lo mostró, un paréntesis, para que también tú cuides tus finanzas. Y ahí vemos de que él se hizo muy rico, dice el verso 13, y su riqueza siguió aumentando. Entonces cuando yo llego a Colombia, Dios me empieza a prosperar con el trabajo de la traducción, compartimos ahí empresa con mi hermano y Dios empezó a prosperarme, dije, tengo que sacar un pacto para Dios, porque no solamente quiero vivir de un trabajo, quiero varias fuentes de ingreso. Y eso de verdad que fue algo que Dios me mostró, sin yo saber, sin nadie saber que iba a haber una pandemia y se iba a secar esa fuente de ingreso de intérprete, de traducciones, y me iba a poder sostener con la empresa. Entonces, ese fue un momento, acá era una cantidad significativa, fueron 1 millón de pesos, que bueno, son como 300 libras, pero es como si tú dijeras 1000 libras o 1000 euros, una cantidad que para ti es significativa. Obviamente es un dinero que te sobra, digamos, en el sentido de que no, que por dar el pacto no vas a pasar hambre, O sea, sino algo que el tú dices, endeudador va a pasar la tarjeta por exacto, porque ahí sí al revés. Y también Endeudadas importante, para el pacto. ¿dónde la pueden dar, Caro? A ver, yo te cuento un poquito. Nosotras llevamos un mes reuniéndonos y no todas conocen nuestra iglesia. De hecho, el grupo que tenemos se llama Women Shine, que es donde comenzamos. Tenemos un grupo de WhatsApp, llevamos más o menos 50 mujeres. Entonces, súper, las preguntan, pues, ¿cuál es la iglesia? Algunas ya las he podido direccionar a MCI Valencia, eh, súper, Madrid. Tú eres MCI USME, nosotros somos MCI. Usme, Bogotá, sí, Para que ya es ese sepas lugar. el pacto porque ya las tienes motivadas también para ver esas respuestas. Claro, es ese lugar donde tú recibes tu alimento espiritual, es esa familia espiritual, entonces es esa iglesia. No es un pacto que tú dices, le doy a los pobres porque lo necesitan. No, o sea, uno se lo da, es donde el Señor te ha llevado a recibir ese alimento espiritual. Entonces, para las que quieran, les dejo la tarea que busquen el libro de Malaquías, capítulo 3. Ahí dice, trae todos los diezmos al alfolí y serán abiertos las ventanas de los cielos, derramaré bendición. Entonces, está todo con un respaldo bíblico. eh, y ese es el ¿Verdad? lugar, al alfolí es el lugar donde tú recibes tu alimento espiritual. Entonces, como decía Paola, el lugar donde ustedes reciben, ya ven sea si ustedes ya están físicamente asistiendo a una iglesia, MSI Valencia, MSI Madrid, o si ustedes no están en una iglesia física, pero están en contacto con Paola, que es MSI Londres, entonces pedir las cuentas bancarias de allá, poder hacer tu transferencia y poderle poner un motivo específico a ese pacto. Mi motivo específico fue, Señor, dame empresa. Esa fue mi motivación, mi petición. Dame empresa. Y Dios de verdad lo tomó literal porque me llevó a una empresa de bienestar, de salud, y cuando empezó la pandemia eso se disparó. Y yo desde la sala de mi apartamento empecé a recibir las comisiones sin tener que salir de ahí. Todo el mundo en pandemia y todo el mundo preocupado y buscando soluciones para su salud. Entonces, de verdad que Dios siempre honra los pactos y va mucho más allá de lo que nosotros vemos o pensamos. Aquí Carito preguntaba, Eh, una ¿cómo pregunta. hace la pregunta? ¿Cómo? Sí, ¿Pregunta? En el pacto, lo que tú das, digamos que yo sí tengo un poco de conocimiento acerca del diezmo, pero en este caso es obligatorio que sea un diezmo, o sea, ¿es mejor que sea un diezmo o puede ser una ofrenda? O sea, ¿cuál crees que es mejor? Porque tengo entendido que es Sí, diferente, ¿no? O sea, sí. Entonces, el diezmo es el 10% de lo que tú recibes como ingresos.
ya bien sea de Mm. tu propia empresa, de tu trabajo, de tu salario. Eso es diferente al pacto. Entonces, si Ah, yo ok. estoy, mis ingresos de lo que yo gano, ya, si sea, por ejemplo, un ingreso que tú recibes mensualmente, entonces tan pronto tú lo recibes en tu cuenta ese mes, sacas el 10% antes de tus gastos, antes de pagar tus impuestos, antes de cualquier cosa. Y de hecho, también es importante decirlo que si algunos reciben algún subsidio, que en el Reino Unido se reciben muchos subsidios, que porque tengo hijos, que porque no tengo trabajo o vivienda, también yo, es un ingreso y yo diezmaría también los subsidios, todo porque cuando tú diezmas, Dios bendice. Entonces, eso es Ah, ok. un, un- un- un tipo de diezmo. El otro es la ofrenda. La ofrenda dice, da como propusiste en tu corazón. La ofrenda es voluntaria y es una cantidad que tú le das. Cada vez que yo doy mi diezmo, doy una ofrenda. O sea, doy algo más y eso es voluntario. El pacto ya es para un motivo específico. Entonces, es Ok. según la circunstancia. Entonces, yo di ese pacto por esa empresa y creo que por empresa. Y ya la siguiente vez que di un pacto por una empresa fue como 3 años más tarde, cuando quería que la empresa se siguiera expandiendo, se siguiera estableciendo. Entonces, no es algo que tú das continuamente, sino das por ese motivo. Claro, acá pregunta Vale, no sé si Vale quieres hacer esa pregunta o... Voy a Sí, dejar de sí, sí, compartir sí. para que. Que básicamente estabas diciendo, o sea, como que dónde darlo, dónde te estás alimentando espiritualmente, ¿ya? Entonces digamos que gracias a Dios que ha contestado mis oraciones de la manera más hermosa y rápida, porque él conmigo es inmediato. O sea, yo es que me preparo para pedirle porque el momento en que le pido, él es, Oh, corre. qué lindo. Hermoso, gracias a Dios. Ya tengo casa y ya tengo iglesia. Wow, wow, En una semana, la verdad, estoy wow, súper, o sea, no me quiero largar ahorita porque quiero seguir escuchando tu historia, pero luego puedo ser un testimonio hermoso. wow. Y hace 15 días Pau estaba hablando acerca de de echar raíces, y te lo juro, Pau, eso me llegó al alma, o sea, bueno, en fin, han pasado muchísimas cosas en solo 15 días. Pero sí, o sea, ya tengo una iglesia física, lastimosamente no es MCI porque no está en Málaga, pero bueno, siempre había orado muchísimo para poder ser parte de algo, lo deseaba con todo mi corazón y ya lo tengo. Pero pues también estoy aquí, también estoy conectada y también me he nutrido muchísimo, entonces estoy como que estoy allí físicamente y estoy aquí online, entonces quiero saber si lo divido, quiero saber si lo entrego todo en un solo lugar, cómo crees que sea mejor. Bueno, ya que Dios te contesta tan rápido, pregúntale. ¿Aló? Pregúntale. Sí, Vale, sí, ok. en tu caso es un caso único donde estás recibiendo pues de dos diferentes lugares, Vale, pero sí, eso es importante que le preguntas y Dios te dará el sentir. amén. Listo. Perfecto. Voy a hacerlo. Súper. Claro, creo que te Gracias. vamos a invitar próximamente porque Caro tiene unos testimonios financieros tremendos, pero también es una financiera. ¿Cuánto les gustaría una clase de finanzas con una CFO Me de encanta. Londres, de la City? Entonces, me gustaría mucho poder programar después una clase de educación financiera, sobre todo porque conoces de inversiones, es una dura en inversiones también. Acá muchas son traders también Mm, y diferentes actividades que súper. también hacen, entonces creo que nos va a servir mucho y sobre todo la deuda. Necesitamos eliminar principalmente la deuda para que todas puedan también empezar a conquistar mucho. ¿Les gusta? Me cuentan. Ujú. Sí, A sí, ver, sí, a mí me Isabel abrió encanta. el micrófono. Dime. Sí, de hecho yo iba a decir que ahorita que hablaste de la deuda, antes fui una persona que realmente, o sea, ya gracias a Dios lo aprendí muy malamente, o sea, por errores y justamente lo que decías me llegó muchísimo porque era como que, claro, yo nunca lo vi como tú lo dijiste, o sea, a Dios no le gusta que te endeudes. Yo nunca lo vi así en el proceso, ¿no? Obviamente ya después con todo lo que vino después de endeudarme fue que ya lo entendí. Y es como que, wow, o sea, qué lindo porque sí, a veces es como que Dios te habla de muchas maneras y uno es un poco cabeza hueca, no hace caso, pero sí, sí es muy bonito. Entonces, también me llegó muchísimo. O sea, este Zoom realmente ha sido como, oh my God, ya entiendo muchas cosas del por qué quizás muchas cosas no se dieron,
de pronto sí eran parte del plan en algún momento que Dios tenía para mí, pero por haber obrado mal, actuado mal, haber sido desobediente, pues en muchas cosas luego no se dieron. Pero yo lo Mm, intenté. exactamente. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, para ir concluyendo la historia, ¿dónde conocí a mi esposo? Las que están solteras acá, que digan, bueno, yo también tengo que pensar en eso, porque si aquí muchas son networkers, están enfocadas en su empresa, enfocadas en producir dinero, eh, pero la forma que más Dios te prospera es en el matrimonio. Es la decisión que, no sé, no va con las cuentas humanas, pero de verdad, cuando yo me casé, wow, se abrieron las ventanas de los cielos y Dios nos ha prosperado de manera muy grande. Entonces te animo que aunque tú tengas tu propia empresa, aunque parece que eras la mujer más exitosa, cásate, no te quedes soltera, porque Dios tiene una persona para ti. ¿Y dónde encontré yo esa persona? En la iglesia, porque si tú has tomado estas decisiones que te han guardado, si tú hoy estás aquí conectada y le estás pidiendo a Dios que te guíe, necesitas que estés con un hombre que también haga lo mismo, para que vayan en la misma dirección. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces tiene que ser también un hijo de Dios, tiene que ser un hombre que sea capaz de pagar el precio en oración, orar por ti. Bueno, eso sería otro Zoom, ¿no? Cómo buscar la persona que Dios tiene para ti, ¿Quieren porque ver el ahí esposo también de hay, Carito? ¿Quieren ver su familia? Por acá tengo para que la puedan ver. Espérenme, chan, chan, chan. ahí Ahí. estamos, los cuatro. Eso fue ya hace unos mesecitos, ya mi bebé tiene ya 13 meses, que se parece más a mí, salió más blanquita, y la mayor, Hannah, salió igualita al papá, toda trigueñita, hermosa. Y una Jersey. Dame un Mm. corazoncito ahí y darle gracias a Dios por la familia de Caro. Mira eso, qué lindo. Y cómo, bueno, ya tenemos dos temas. ¿Cómo saber quién es la persona de Dios para tu vida? Y ¿Qué el hago? tema ¿Respondo o la dejamos ahí? que, no sé, yo pienso que fue una señal muy, muy, o sea, yo les he hablado de las señales, ¿no? A las Mm, chicas les he hablado y les decía, cuando Dios quiere que eches raíces, es evidente que Él te habla. Mira lo que está pasando con Vale, o sea, qué señal más tremenda que Dios te dice, te respondo y lo hizo en una semana. A veces Dios no responde tan rápido como nosotras quisiéramos, pero qué mm, tan rápido estamos nosotras a aceptar su voluntad. mm. Pues yo llego a Colombia en el diciembre del 2018 y conozco a Gerson, mi esposo, a los 5 meses. A los 5 meses estaba yo saliendo de la reunión de jóvenes, pero no fue amor a primera vista. Me lo presentaron y yo, wow, qué chévere. Hola, ¿cómo estás? Tan, tan, tal. Y al primero que Dios le habla es a él. Entonces, la segunda vez que él me ve, él escucha la voz de Dios que le dice, ella va a ser tu esposa. Y él dice, pero Dios, ni siquiera la conozco. Entonces, ahí empieza su caminar de fe. Él venía de una desilusión amorosa. Él había ya tenía un gusto hacia otra persona y precisamente con sus autoridades le dijeron, no, esa persona no es. Entonces, para él fue volver a creer que Dios le estaba hablando y que Dios de verdad tenía una persona para él. En mi caso, fue más adelante, fue ya conociéndonos, empezamos una amistad. Para poder uno saber quién es la persona, necesita ver primero una amistad. Conoce a esa persona sin la presión de que tú y yo somos algo o no. Hacerlo siempre en un grupo de amigos, no estar a solas. Bueno, son como tipsitos que les doy. Y en eso viene la palabra rema. Entonces, ya cuando hay un gusto, ya cuando hay una atracción, ya uno tiene que orar sobre eso, meterse en un ayuno y preguntarle, Señor, ¿estoy perdiendo mi tiempo o sin tener que involucrarse más? O sea, obviamente creo que ya en este grupo sabemos, uno no se va a la cama con esa persona porque pues uno ya estaría fallándole a Dios, uno no se va a vivir con esa persona,
uno empiece y consulta primero a Dios, porque ahí nos evitamos muchos dolores de corazón, muchos Por favor, no corazones lo hagan rotos. después de que ya están con esa persona y dicen, Dios, ¿será que sí es? Y ya están. No. No, antes, por favor, cuiden el corazón, hay que guardar el corazoncito. Sí, en el momento en el que uno ya está con alguien, ya hay una ligadura de almas. Y es como si tú cogieras dos papeles y los pegaras y luego dices, no, quiero que sean dos papeles separados. Ya al momento de partirlos, ya pedacitos de un papel quedan en este y el otro acá, y ahí es donde sentimos el dolor del corazón. Pero si hayas tomado, si te hayas equivocado en el pasado, Dios es un Dios que restaura y también sana, restaura para que la siguiente vez lo puedas hacer de la manera correcta. Entonces hagas una amistad primero y antes de pasar a algo más de una amistad, ahí fue cuando yo le pedí una palabra rema a Dios y nuevamente el mismo principio, el principio de la autoridad. Y pregunté a aquellas personas que son mis guías espirituales, mira, esta persona me interesa, ¿será que Dios tiene algo más para nosotros? Y obviamente tiene que ser un gusto mutuo. No, ay, Dios me dijo que es la persona. Y por mucho que Gerson sí había escuchado, él nunca me dijo a mí, ay, Dios me dijo que te ibas a ser mi esposa. No, esa es la peor embarrada que se puede hacer, perdón, embarrada, una expresión muy colombiana. Pero es metida la pata, es lo peor, porque la mujer ya se predispone y ya como que le da un nivel a la relación que no debe tener. O sea, tú ya le estás hablando a alguien de matrimonio donde ni siquiera lo conoces bien. Entonces, después de la amistad, entramos en lo que se llama una amistad con propósito, que es cuando ya las dos personas saben que hay un gusto mutuo y cuando las autoridades espirituales han dado su aprobación. Después de eso, estuvimos más o menos unos 6 meses en esa amistad. Llegamos a un punto donde nos pidieron la relación y nos dijeron, no, no sentimos paz de parte de Dios para que ustedes sigan. Yo creo que esto no es de Dios. ¡Ah! Y no, pero si Dios ya me habló. La obediencia, Dios está probando la obediencia. Y ahí fue cuando yo le entregué la relación a Dios, lo bloqueé del WhatsApp, no volví a hablar con él. Porque la palabra dice que el grano de trigo que no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces, si tú quieres un matrimonio para toda la vida, necesitas pasar por el fuego para saber si eso de verdad, lo que brilla, es oro o no. Si esa persona está dispuesta a esperar por ti, a pagar el precio. Y fueron 6 meses donde él pensaba que yo me había regresado a Londres, no supo más de mí. em, Ya yo lo entregué al Señor, ya el sentimiento se fue, lo entregué en el altar, como dicen, y él no, él siguió con el sentimiento y él por mucho que oraba, no se iba el sentimiento, ese deseo, bueno, ese afecto, ese amor, y él decidió simplemente orar, orar, orar en lo secreto. 6 meses después recibí una llamada de mis pastores, los pastores César y Maclaudia, que dicen, bueno, creemos que Dios de verdad sí está aquí, hay un propósito. Entonces, todo volvió otra vez a la vida. Habíamos ya pasado por el tiempo de la prueba y pasamos luego entonces a un noviazgo. Ya obviamente los dos ya con esa claridad de que sí éramos el uno para el otro, que habíamos esperado el uno por el otro. Y después de 6 meses de noviazgo, ya estábamos en el altar. ¿6 meses solamente? Sí, porque son noviazgos, amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Entonces, el noviazgo es esa antesala al matrimonio. Es el momento donde quizás más personas se adelantan y caen. Entonces, uno es carne y necesita esos noviazgos que no se vayan a alargar tanto, sino que puedan ser ya con propósito. Acá les voy a mostrar una foto Ya acá tengo, que espera. fue Oh, sí, tráela. el día de nuestra boda, un día muy especial, 24 de julio del 2021. A ver, pregunta, no les conté la señal, sí, es verdad. Lorena dice, una pregunta, una señal puede ser algo que parezca como negativo, por ejemplo, una señal puede que él te esté empujando a cerrar una puerta y te coloque la situación tan incómoda que no tengas otra opción. Mm, no, yo
les recomiendo que se lean Génesis capítulo 24. Es donde precisamente que hoy leíamos de Isaac, precisamente el siervo de Abraham, su padre, le pone una señal a Dios para saber quién era la esposa de Isaac. Dianita dice, yo tengo un noviazgo de 16 años. Uy, Dianita, si será noviazgo, ya Hay eso que es un legalizarlo. matrimonio. Sí, sí, el Dios bendice matrimonios, matrimonios para toda la vida. Em, Andrita, creo que les estoy hablando también de eso. Sí. Entonces, ¿cuál fue la señal que yo puse? Pues Génesis 24, precisamente después de otro ayuno que hice, ya con nombre y apellido, con él, Gerson Asprilla, Señor, él es la persona o no, ¿cuál es la señal que debo poner? Y yo tomé la palabra literal. Dios puede poner un sentir de cuál señal debes de poner, solo tú lo sabes. La señal es un acto sobrenatural. O sea, no puede ser que a él le guste el blanco y le digas, véngase vestido que se venga vestido de blanco. Si le gusta el blanco, pues obviamente se va a venir vestido de blanco, ¿sí? Entonces es algo que normalmente no sucede, que, que requiere una intervención de Dios. Y en ese capítulo, la señal o la forma en que el siervo demuestra a la que es la esposa potencial de Isaac, le demuestra, Aquí wow, para que la gracias, gente no vea. que Está- sueñen con el vestido. Y fue una boda sin deuda, todo pago para el día que nos casamos. Ese vestido de pronovias, diseñador español, fue un milagro. Entonces, la señal fue que él me diera una joya. Le dije, Dios, si Él es la persona, en mi caso, Dios, por eso ese libro dice, escucha la voz de Dios y escribe tu propia historia, porque toda historia de amor es diferente. La señal mía vino el día en que nos ennoviaron, o sea, ya había un gusto, ya había una amistad especial y Él precisamente ese conocía día, a Dios, claro, también, porque para que sepan que, o sea, era una persona que tenía el temor de Dios también. claro, claro, uno de los primeros filtros era que era persona cristiana, que era una persona que estuviera sirviendo a Dios, o sea, él ya tenía su célula, su grupo de oración, ya era líder, porque yo ya venía a ese nivel. Eh, Era una persona que escuchaba la voz de Dios, que era obediente, que se sometía a sus autoridades espirituales. Entonces, todas esas como disciplinas espirituales él ya las tenía. Cuando uno mm, le atrae una persona del mundo y uno dice, lo voy a llevar a la iglesia, error número uno. Tú no puedes convertir a nadie. Y esa persona que va a hacer, va a ir a la iglesia contigo porque está interesada en ti. Entonces es como forzar a alguien a que ame a Dios y es algo ficticio, es como muy difícil, de verdad, son muy poquitos los casos donde una persona de verdad llega a enamorarse de Dios estando ya enamorada de ti, no es tan fácil. Entonces, lo bíblico y lo mejor es que tú ya conozcas a alguien o si esa persona está interesada en ti, mira, por ahora yo no quiero nada contigo. Si tú, lo único que yo te recomiendo es que conozcas a Dios y ya. Y otra persona se encargue de su caminar espiritual y no seas tú. Y bueno, si es de Dios, pues más tarde puede que sus caminos vuelvan a coincidir, pero él ya, su prioridad sea Dios, no seas tú. Cierro paréntesis. Entonces, esa fue la señal que le puse a Dios. Le dije que él me diera una joya. Y lo crazy, lo loco del tema fue que obviamente las señales no se dicen. Yo no le dije, ay, me tienes que dar una joya. No, la gracia es que ellos no sepan. Entonces, el día 18 de diciembre del 2020 yo estaba cumpliendo ya 2 años en Colombia y ese día precisamente nos citaron mis pastores César y Ana Claudia en su casa para ir a almorzar y ese día nosotros íbamos a celebrar, íbamos a salir a celebrar mi tiempo acá y apareció esta invitación, entonces obviamente dejamos nuestros planes y fuimos a este almuerzo. Días antes, él se reunió con unos amigos que habían tenido una joyería
y que la tuvieron que cerrar por la pandemia. Entonces terminaron teniendo todas las joyas en su casa. Él estaba en la casa de estos amigos, que de hecho también estaban ya comprometidos en un Dios le puso noviazgo. las señales acá al frente, mire que ella quiere una joya. Y mira qué importante es tener amistades cristianas. Y ella escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, dile a Gerson que tiene que comprarle una joya a Caro. Y ella le dice, oye, acabo de escuchar la voz de Dios que me dice, tú tienes que comprarle una joya y llevársela mañana cuando te veas con ella. Entonces, ella era más amiga de él que mía. Obviamente ella no sabía mi señal. Ella solo escucha la voz de Dios. Entonces, es tan importante que cuando tú estés en un proceso te rodees de amistades cristianas. Si tú estás en un proceso y aunque los dos sean cristianos, pero se la pasan con amigos que nada que ver, o sea, que están en otra cosa, eso también lo contamina a uno. Entonces, él dice, ay, wow, y dice, y mira, todas las que yo tengo en mi casa, escoge una. Entonces él escogió unos aretes verdes de esmeralda muy hermosos. Y al siguiente día, después de nuestro almuerzo, me dice, tengo algo para darte. Y chan, chan, saca de esos aretes y ahí escucha la voz de Dios que dice, ahí está tu señal, la joya. Entonces, chan, chan. Esa fue la Tienes así señal. todas inspiradas, Carito. Bueno, hay algunas que han tenido que salir porque están trabajando también. Quisiéramos que hicieras una oración bien especial. Claro. Quiero hacer como unos acuerdos. Les voy a estar enviando entonces para que dentro de 8 días, las que quieran, puedan estar en ayuno y con eso tenemos ese tiempo a las 10 de la mañana también para poder orar. Voy a tener también una invitada especial, si les ha gustado el tiempo con Caro. Síganse conectando, sigan invitando más mujeres. También quiero mostrarles, porque sé que algunas quedaron con la duda para el pacto que Carito nos estaba también indicando. Si quieren, le pueden tomar foto a la, espera un momento, lo coloco por acá, a la cuenta de MSI, y por favor no lo vayan a hacer antes de, cuando lo vayan a hacer si lo quieren hacer, pero primero me gustaría orar, porque es importante como que una autoridad también pueda orar por ti, por esa Mm, petición que le estás pidiendo a Dios, y si están en iglesia física, pues que Dios te hable para saber cómo lo quieres dar. No lo teníamos planeado definitivamente, pero estamos levantando casa para Dios, y si lo quieres hacer, esta cuenta está auditada por MSI, le puedes tomar un pantallazo y ir y orar, orar con Dios, y si sí, lo puedes hacer, me envías el pantallazo y vamos a tener ese tiempo de orar mm, juntos por esa necesidad y por eso que tú estás pidiendo con tu corazón. Entonces es un Dios de mm, pactos que responde, así como Carlos nos estaba hablando, y creo que es tiempo de mover también nuestro corazón a decirle, Señor, quiero tu voluntad, así como yo quiero honrar la vida de Caro antes de que ella ore también por nosotros, porque eres una mujer de Dios, aprendo mucho de ti siempre, eh, y he visto el proceso, todo lo que Dios te ha entregado en estos 5 años de matrimonio, pero también todo lo que te preparaste en ese tiempo que estuviste aquí, el precio que pagaste siempre mm. en esta nación. Así que te amo mucho. Ah, yo también. Paola, gracias por haber perseverado y haber sido esa voz de parte de Ya Dios. barra, yo Vente, ven y Colombia. cásate con Amén. Cierra ahí tus ojos y oremos. Señor, te damos gracias porque esta fecha, este día, hoy, 1 de julio 2026, estaba en tu agenda. Gracias te doy por cada mujer que hoy se conectó, que hoy escuchó mi testimonio. Tu palabra dice en Apocalipsis 12:11, 11:12, que nuestro testimonio vence al enemigo. Y hoy declaro que toda confusión que haya querido venir sobre estas mujeres, toda tribulación, toda opresión que haya querido venir sobre sus vidas por las decisiones que ellas deben de tomar, tú sabes que no es el deseo de nadie equivocarse. Nadie busca pasar por el valle del dolor. Señor, hoy te pedimos que tú las guíes, que tú las lleves a esos pastos verdes de descanso, esos pastos verdes, esa tierra prometida que tienes para ellas.
que ellas puedan escuchar tu voz claramente, Señor, que puedan tomar los siguientes pasos que deben de tomar, que han escuchado el día de hoy, sin titubear, sin dudar, y puedan ver tu respaldo. Gracias, Dios, porque tu palabra dice en Jeremías 29:11 que tú tienes pensamientos buenos y no malos para nosotros, un fin de esperanza, un futuro para nosotros y para ellas, Señor. Lo tienes en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Será que respondo a Clara, que también escribió ahí una última pregunta? Claro. Dice, si te dan los pendientes de esmeralda, eso no hubiera sido, o sea, si te dan los pendientes de esmeraldas, eso no hubiera sido la persona que Dios quería para ti. La señal para mí fue como la confirmación. La señal, uno no puede basar su decisión solamente en la señal. La señal es una de varias cosas. Entonces, resumo. Primero estuvo la palabra rema, luego estuvo la confirmación de las autoridades, autoridades espirituales, y no lo mencioné, pero incluyo ahí las autoridades familiares. O sea, yo también hablé con mis papás, que son mi autoridad, y la señal era otro elemento de esos, ¿verdad? Entonces fue como Dios volviéndome a decir, ¿por qué creo yo que fue ese día que se dio? Porque yo no pensaba que el proceso iba a ser tan rápido. Yo pensaba que ese día que nos habían citado, nos iban a decir, bueno, sigan en su amistad, pero no, era ya el noviazgo y a los 6 meses ya era para casarnos. Yo en ese entonces ya tenía 34 años y la mujer tiene un reloj biológico también. Entonces, yo había hecho, digamos que todo dirigida por Dios y Dios dijo, ya es el tiempo. Y la mujer como que a veces, ay, ay, pero ya. Entonces fue como que Dios dijo, no, acá está tu señal y la escogí para este momento para que sepas que es mi tiempo. Ya tienen que pasar a la siguiente etapa de noviazgo. Y ese día también nuestros pastores nos dijeron, iban a ser 6 meses de noviazgo solamente. Entonces van a disfrutar 3 meses de noviazgo y en 3 meses ya pueden empezar a planificar su boda. Entonces, cuando Dios te guía en todo, en los tiempos, a veces no los sentimientos no te acompañan siempre. A veces son decisiones de fe, en obediencia, y luego Dios da el resto. Bien, así es. Bueno, muchas gracias, Caro, por este tiempo. Quiero contarles que les envié que este sábado tenemos para las que están casadas, para las que están viviendo con su pareja, se pueden conectar a las 7:50 de la noche. Vamos a tener un tiempo para las parejas. Va a ser un tiempo bien especial, va a ser online, así que te puedes conectar desde cualquier lugar. También vamos a tener cambiamos la fecha, perdón, el 18 de julio va a ser acá presencial, nuestro Women Shine Gathering, lo vamos a hacer acá, que es Ese como cumpleaños de Pau, el 18 de lo quería julio. hacer ese día, pero las chicas me pidieron que cambiáramos la fecha, entonces vamos a tener un brunch de mujeres acá presencial para las que estén en Londres, bienvenidas, para las que quieran venir, bienvenidas. Y ojo, estamos organizando un encuentro de mujeres presencial. Va a ser 2 días, va a ser quedándonos, vamos a tener un tiempo bien lindo. Dios me dijo que vamos a tener una celebración especial, así que síganse conectando, también que puedas recibir, que busques MCI también, Misión Carismática Internacional en tu ciudad, en Colombia, en Ecuador, en Perú, donde esté tu familia. También puedes conectar a tu familia con la iglesia y si no, pues así como Vale Linda que estuvo buscando a dónde voy a asistir, que te hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, por favor, que sea como una sana doctrina, sino que te salgan con cosas raras por allá. Y nosotros acá no les hemos hablado cosas raras, espero, ¿no? Entonces, por favor, que estés bien cuidada y que sobre todo guardes tu corazón. Entonces, no sé, Carlos, si tienes algo adicional o último para decirles a las chicas que se conecten No, al lugar. un abrazo para todas. Qué rico haberlas conocido, de verdad. Espero escuchar tremendas historias después de este tiempo que Pau me cuente sobre ustedes. Muchas gracias, Caro. Necesitamos que hagas gira cuando vengas a España y cuando vengas a Londres. Muy pronto. Claro que sí. Un besito para todas. Las amo mucho y seguimos conectadas en el WhatsApp. Si necesitan algo, escríbanme. Recuerden que yo abro espacios también para cada una en la semana que necesites. Si necesitas un consejo,
una oración, algo especial, me escriben. Bueno, y me tienen paciencia, por favor. Ahí no sé si ya se desconectó Tefa, que te tengo también acá en el corazón. Besito, bendiciones a todas. Que estén muy bien. Chao, chao.